Una de las más grandes dificultades acerca de la doctrina del papado es encontrar un obispo de Roma en el siglo I y mediados del siglo II. Hoy en día el consenso de académicos está de acuerdo, tanto de índole protestante como católica, en que Roma en el siglo I y mediados del siglo II no estaba gobernada por un obispo monárquico, sino que estaba gobernada por un colegio presbiterial, en el cual, si acaso, alguno de estos presbíteros sobresalía en sabiduría, en liderazgo o en otras virtudes, pero que no tenía una jurisdicción sobre ellos, sino que era primus inter pares. Según la mayoría de académicos, el primer obispo de Roma identificable fue Aniceto entre los años 150 y 155, y posteriormente San Víctor I entre el año 180 y 190. Debido a ello, se alude que la famosa lista de San Ireneo de León, donde menciona la sucesión de obispos de Roma, aquellos que son mencionados antes de Aniceto eran en realidad líderes dentro de un colegio presbiterial, que era el que gobernaba a Roma. Pero como dije anteriormente, este supuesto líder entre los presbíteros no tenía ningún tipo de prerrogativa que más tarde tendría el obispo monárquico, sino que era uno entre iguales. Me he propuesto hacer una serie de videos abordando los argumentos que enfrentan a la teoría tradicional y dicen que supuestamente Roma no tuvo un obispo hasta mediados del siglo II. Sin embargo, antes de entrar en materia con los distintos argumentos, y en este caso abordaremos específicamente el caso de San Ignacio de Antioquía, me gustaría aclarar algunas cosas. Ir en contra del consenso es algo bastante complicado, pero a veces el consenso puede estar sobrevalorado. Sin embargo, debo decir que en este caso no es así. Y esto se debe a que el consenso no es de ninguna forma parcialista, sino que es bastante imparcial, ya que académicos de diversas posturas, tanto protestantes, católicos y ortodoxos, parecen estar de acuerdo en que Roma no fue gobernada por un obispo monárquico hasta mediados del siglo II. Pero eso no significa que el consenso sea infalible o que no pueda cuestionarse. De hecho, si vamos un siglo atrás, los historiadores no creían en la existencia de Poncio Pilato, ni tampoco los arqueólogos presumían que existía el pueblo de Nazaret mencionado en las escrituras. Sin embargo, hoy en día estas hipótesis han sido descartadas y hay una fuerte garantía de que tanto Poncio Pilato como el pueblo de Nazaret realmente existieron. Y de hecho, últimamente ha surgido un interés por parte de los académicos, específicamente de los filósofos, y veremos más adelante por qué, en relación al papado primitivo, o más específicamente a la existencia de un obispo monárquico en Roma en el siglo I y mediados del siglo II. En segundo lugar, quiero decir que los argumentos en contra de la existencia de un obispo primitivo en Roma están basados en el silencio. Por ejemplo, el caso que abordaremos aquí, que trata de San Ignacio de Antioquía, es esencialmente un argumento desde el silencio. Pero San Ignacio o las cartas de San Ignacio no son la única prueba desde el silencio en contra de la existencia de un obispo primitivo en Roma, sino que el caso de San Ignacio es una parte de todo un caso acumulativo que han esgrimido algunos filósofos, en su mayoría protestantes. Quien ha impulsado mayormente este tipo de argumento es Jerry Walls, quien dice que el hecho de que en distintas fuentes primitivas no haya mención del obispo de Roma implica que de hecho no había uno. Ahora bien, para ser justos, debemos decir que Walls no está diciendo que la simple ausencia de una mención de un obispo de Roma en estas fuentes primitivas implica que no había un obispo de Roma. Más bien lo que Walls está diciendo es que en distintos contextos, o más bien en contextos específicos, deberíamos esperar que se mencionara un obispo monárquico en Roma. Walls hace una pregunta que resume su caso. ¿Qué tan probable es que cada uno de ellos registrara el hecho de un obispo monárquico, dado que había uno y él lo había notado o sabido de él? Los argumentos desde el silencio suelen ser generalmente una falacia. Sin embargo, hay ciertas condiciones que hacen que estos argumentos sean realmente fuertes, aunque no todos los filósofos están de acuerdo con ello. Y esto debido a que el hecho de que esperaríamos de que un autor del pasado mencionara determinado evento, en caso de que esto hubiera sucedido, no implica que necesariamente debería hacerlo. Para estos casos, el destacado filósofo Timothy McGraw menciona los viajes de Marco Polo por toda China, los cuales registró extensamente en su diario. Sin embargo, cuando leemos este diario, no vemos que Marco Polo hable de la muralla china, del té o de los libros impresos, cosas características, muy características, que nosotros esperaríamos leer en su diario. Y esto, por supuesto, no implica que no haya existido la muralla china, el té o los libros impresos en China. Como veremos, en el caso de San Ignacio hay poderosas razones para pensar
por qué no habría mencionado un obispo de Roma en caso de haberlo conocido. Cada una de estas explicaciones son igual o más plausibles que las explicaciones que van en contra de la existencia de un obispo monárquico primitivo en Roma. San Ignacio de Antioquía escribió un total de 7 cartas, cada una de ellas dirigidas a diferentes obispos de distintas iglesias, a excepción de una, la carta a los romanos. El epistolario ignaciano aborda distintos temas importantes. Sin embargo, el que parece destacar es la cuestión de la necesidad del obispo en la iglesia y la unidad con él mismo. Por ejemplo, en su carta a los Efesios comenta: Por tanto, os conviene correr a una con la voluntad del obispo, lo que ciertamente hacéis. Vuestro presbiterio, digno de fama, digno de Dios, está en armonía con el obispo como las cuerdas con la cítara. Note cómo San Ignacio habla del presbiterio como subordinado al obispo, y no habla del obispo como un simple presbítero destacado entre otros, sino como alguien con verdadera autoridad y jerarquía distinta. De hecho, este sistema eclesiológico es para San Ignacio esencial para poder hablar de una iglesia como tal. En su epístola a los Trayanos comenta: recíprocamente reverencien todos a los diáconos como a Jesucristo, así como al obispo que es figura del Padre, y a los presbíteros como al Senado de Dios y como a la asamblea de los apóstoles. Sin aquellos no existe la iglesia. Si bien San Ignacio no dice que la existencia de la iglesia depende del obispo, sí dice que en la iglesia la presencia de éste no puede faltar. En resumen, la eclesiología de San Ignacio parece estar bastante jerarquizada y centralizada en el obispo. No es de extrañar entonces que el eminente erudito patrístico y anglicano J. N. de Kelly haya hecho esta observación a partir del pensamiento ignaciano. La inmensa insistencia que Ignacio puso en la lealtad al episcopado encuentra su explicación en el hecho de que consideraba al obispo como el garante designado de la pureza de la doctrina. Debido a lo que acabamos de leer, a algunos académicos les parece sorpresivo que San Ignacio, alguien que defendía con tanta vehemencia al episcopado y haya hablado de la centralidad del obispo en la asamblea, no haya hecho mención de tal obispo cuando se dirige a los romanos. El erudito luterano J. B. Lightfoot comenta: aunque este santo es un reconocido defensor del episcopado, y aunque las 6 cartas restantes de Ignacio contienen mandatos directos de obediencia a los obispos, solo en esta epístola no hay ninguna alusión al cargo episcopal como existente entre corresponsales. El alcance de esta afirmación es discutible. Sin embargo, a partir de esta evidencia o este silencio, algunos académicos se han aventurado a decir que es muestra de que en Roma no había ningún obispo monárquico. Alan Brent, Robert Eno, Peter Lamb, Raymond Brown y John P. Mayer son algunos de los que han hecho este tipo de aseveraciones. Eamon Duffy, un teólogo católico que les encanta mucho citar a los protestantes, resume cuál es la postura de estos académicos que acabo de mencionarles. Sin embargo, su carta a la Iglesia romana no dice absolutamente nada sobre obispos, una clara indicación de que el cargo aún no había surgido en Roma. Pero esta afirmación es bastante ingenua. De hecho, a partir de ello, algunos académicos han dicho que la ausencia de la mención del episcopado en la carta a los romanos es una prueba de que esta carta no es auténtica de San Ignacio. Pero como ha mencionado el destacado académico de Oxford, Charles Bernstein, Duffy se equivoca al afirmar que Ignacio no dice absolutamente nada sobre los obispos. Se refiere a sí mismo como el obispo de Siria, y afirma que la iglesia romana obisparía a la iglesia de Siria con su amor. Y bueno, esto realmente no añade nada a las pruebas positivas a favor de un obispado primitivo en la iglesia de Roma. Sin embargo, es bastante curioso, ya que Duffy es a menudo citado por protestantes como un erudito católico que conoce la historia de la iglesia primitiva. Y si bien ciertamente Duffy es un historiador, él está especializado en historia de la iglesia medieval, no de la iglesia primitiva. Sin embargo, sigue siendo bastante llamativo que Duffy haga este tipo de afirmaciones cuando pasa por alto las evidencias dadas por Bernstein, que realmente no son difíciles de encontrar. En primera instancia debemos decir que hay muchas razones por las cuales San Ignacio no mencionaría al obispo de Roma en caso de haber existido. Una razón podría ser que, dado que la iglesia de Roma se encontraba en gran persecución, mencionar al obispo sería ponerlo en peligro, y el martirio de éste dificultaría las cosas para la comunidad romana. Recordemos que para San Ignacio la existencia del obispo en la iglesia es esencial para su unidad y, como decía J. N. de Kelly, para guardar fidelidad a la ortodoxia. De hecho, Jerry Walls, en lo que él llama el argumento más fuerte contra el papado, que evalúa las probabilidades de que ciertas fuentes primitivas hayan mencionado al obispo de Roma basándose en el teorema de Bayes, dice que San Ignacio, de todas estas fuentes primitivas, es el menos probable de haber mencionado a un obispo de Roma en caso de haber existido. Sería menos probable que Ignacio lo registrara a un obispo monárquico en Roma, dada la persecución que enfrentaba la iglesia. De hecho, Wall se ve obligado a aplicarle la probabilidad más baja a San Ignacio aplicando el teorema de Bayes,
Sin embargo, después, a través de especulaciones y aplicaciones anacrónicas de lo que definió el Concilio Vaticano I, eleva las probabilidades de San Ignacio a más de la mitad. Sin embargo, si concedemos lo que dicen estos críticos, que en la Iglesia de Roma no había un obispo monárquico, eso no significa que no tuvieran la noción de jerarquía de 3 niveles, que son el obispo, el presbítero y el diácono. Bien podría ser también que San Ignacio no mencionó al obispo de Roma porque la sede estaba vacante, algo que no sería de extrañar dado que estaban atravesando una gran persecución y el obispo podría haber sido asesinado. También podría ser el caso que San Ignacio simplemente no conociera al obispo de Roma, y esto no es de extrañar, dado que en su carta a los romanos San Ignacio no menciona ni amigos, ni conocidos, ni nada parecido, como si lo hace en las otras epístolas. De hecho, lo más llamativo es que San Ignacio no menciona ningún tipo de jerarquía en la Iglesia de Roma. Además de no mencionar al obispo, tampoco menciona a los presbíteros y tampoco a los diáconos. Recordemos que estos críticos dicen que la Iglesia de Roma estaba gobernada por un colegio presbiterial. Entonces, si razonáramos como lo hacen ellos, aplicándolo al colegio presbiterial, tendríamos que concluir que San Ignacio tendría que haber mencionado a este colegio presbiterial, pero dado que no lo hace, entonces no existía ningún tipo de colegio presbiterial gobernando a la Iglesia de Roma. Y por lo tanto estaríamos hablando de la Iglesia primitiva más importante sin ningún tipo de jerarquía que la gobernara. El padre Francis Sullivan, aunque está de acuerdo con el consenso erudito actual, dice lo siguiente sobre este hecho: no podemos sacar conclusiones de la ausencia de mención alguna de un obispo de Roma en esta carta, ya que tampoco menciona a los presbíteros y es poco probable que Ignacio hubiera imaginado que la Iglesia de Roma no tuviera un presbiterio. Ahora, podríamos contraargumentar que para San Ignacio sería imposible que la Iglesia de Roma estuviera gobernada por un colegio presbiterial y no por un obispo. Recordemos que en su carta a los Trayanos, San Ignacio dijo que sin obispo no existe la Iglesia. Otras traducciones dicen que no hay Iglesia. Por lo tanto, ¿cómo es posible que San Ignacio concibiera a una iglesia sin el gobierno de un obispo? Entonces, si esto fue así para Roma, ¿por qué la llenó de tantos elogios? Otra razón por la que Ignacio podría no haber mencionado al obispo de Roma es porque en sus otras 6 epístolas la intención con la que las escribía era para refutar la herejía y para dar orden a la iglesia. Y para ello, en la mente de San Ignacio, era necesario mencionar la unidad con el obispo. Como ya vimos, para San Ignacio, la unidad con el obispo y con el colegio presbiterial era esencial, era como unirse al Padre y a Jesucristo directamente. Sin embargo, cuando San Ignacio escribe a Roma, a diferencia de las otras 6 iglesias, su intención parece muy distinta. Ignacio, llamado también Teóforo, a la iglesia que ha alcanzado misericordia en la magnificencia del Padre Altísimo y de Jesucristo, su único Hijo, a la iglesia amada e iluminada en la voluntad del que ha querido todo lo que existe conforme al amor de Jesucristo nuestro Dios, iglesia que preside en la región de los romanos y es digna de Dios, digna de honor, digna de bienaventuranza, digna de alabanza, digna de éxito, digna de pureza, la que está a la cabeza de la caridad, depositaria de la ley de Cristo y adornada con el nombre del Padre. A ella la saludo en el nombre de Jesucristo, Hijo del Padre, a los que están unidos en carne y en espíritu con todo mandamiento suyo, a los que están inquebrantablemente llenos de la gracia de Dios y a los que están purificados de todo extraño tinte, les deseo una abundante alegría sin mancha en Jesucristo nuestro Dios. Para San Ignacio parece que la iglesia de Roma era casi inmaculada. No había ninguna razón por la cual tuviera que reprenderlos gracias a una desunidad o herejía, recordándoles que debían permanecer unidos a su obispo como garante de la ortodoxia y unidad de la iglesia. De hecho, el propio San Ignacio más adelante aclara esto: nunca habéis envidiado a nadie, a otros habéis enseñado. Yo quiero que lo que habéis ordenado cuando enseñabais sea firme. En lugar de ser objeto de reprensión, la Iglesia de Roma es una tutora, una maestra que enseña eficazmente a los demás. ¿Qué pretexto entonces tenía San Ignacio para mencionar a su obispo y recordarles que regresaran a la unidad con él? Esto no significa que San Ignacio estaba limitado a esta ocasión para mencionar al obispo, pero viendo el patrón epistolario en las otras 6 cartas, esperaríamos que esto sucediera en este contexto específico. Esto ha sido todo en esta primera parte. Posteriormente estaremos hablando del caso de San Justino, el pastor de Hermas, y otras fuentes importantes del cristianismo primitivo. Muchas gracias.